Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar el prodigioso inventor Leonardo Torres Quevedo. Hablamos con Francisco González Redondo. Cuando pensamos en drones operados a distancia, en ordenadores capaces de realizar cálculos increíbles, en máquinas que imitan el pensamiento humano y toman decisiones por sí solas, o en catamaranes que navegan con seguridad por mares y océanos, tendemos a creer que se trata de inventos modernos. Sin embargo, las ideas que dieron origen a estos artilugios y a otros muchos ya vieron la luz a finales del siglo XIX y principios del XX, gracias a una persona tan genial como desconocida, Leonardo Torres Quevedo, un pionero de las matemáticas, la aeronáutica, las telecomunicaciones y la automática, que desplegó su portentosa imaginación hasta el punto de ser considerado el más prodigioso inventor de su tiempo. Hoy, el matemático y profesor de Historia de la Ciencia Francisco González Redondo nos cuenta su historia aquí, en Hablando con Científicos. Hablamos con Francisco González Redondo. Es doctor en matemáticas, doctor en filosofía de la ciencia, profesor titular de Historia de la Ciencia en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, pero está aquí no para hablar de él, sino para hablar de Leonardo Torres Quevedo. Bueno, ante todo, un saludo. Muchísimas gracias, Francisco, por hablar con nosotros en Hablando con Científicos. Pues lo primero de todo es agradecer. Yo sí que tengo que estar agradecido. Como decía aquel, es un gran honor, es un placer y una gran satisfacción poder hablar de nuevo sobre Leonardo Torres Quevedo. Y creo que va a ser el lugar adecuado para seguir esta tarea de apostolado, de dar a conocer la figura del más prodigioso inventor de su tiempo. ¡Vamos con ello, Ángel! Pues vamos con ello. Bueno, para los que nunca hayan oído hablar de él, ¿quién era este Leonardo Torres Quevedo? Bueno, pues la verdad es que he empezado ya, no era hacer spoiler, era ir calentando motores con una frase que no es de un español, sino de un francés, presidente de la Sociedad Matemática Francesa, que en 1930, en las páginas de Figaro, para hablar sobre máquinas de calcular, una historia que empezaba en Pascal y que para él terminaba en Torres Quevedo, pues decía: ¿acaso no deberíamos considerar a Leonardo Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo? Así que parece que de quien vamos a hablar es del más prodigioso en unos tiempos en los que están Graham Bell, Thomas Alva Edison, Tesla, Marconi. Uy, creo que tenemos programa, ¿eh? Me parece que sí. Bueno, tengo entendido que Leonardo Torres Quevedo pues, es de Cantabria, nació en 1852 y murió en 1936. Así que ya tenemos ahí marcada la época en la que vivió. Tú ya has mencionado sus coetáneos de aquellos momentos. Pero claro, decir que es el más prodigioso inventor de su tiempo es tirar alto, ¿eh? Eso quiere decir que inventó mucho. Sí, afortunadamente no lo dijo en español, con lo cual no nos pueden acusar de, bueno, de patriotismo, pero sí de chauvinismo porque lo dijo en francés. Y Leonardo en realidad, como tú muy bien has dicho, nace en 1852, pero 400 años antes, justo 400 años antes, había nacido Leonardo da Vinci, al que eso sí, todos los que nos están escuchando conocen, ¿no? Casualidades que tiene la vida. Pero es que en 1852 había nacido también ni más ni menos que Santiago Ramón y Cajal. Es decir, la otra gran figura de nuestra ciencia de la generación del 98, si queremos englobarlos por generaciones, ¿no? Es decir, que tenemos a la figura estelar de la ciencia, en este caso biomedicina, a Cajal,
Y la figura primordial de la tecnología española, de la ingeniería, Leonardo Torres Quevedo. Bueno, ese mismo año nace también Gaudí, pues un genio de la arquitectura, si queremos llamarlo también de esa manera, ¿no? Es decir, que tenemos un año maravilloso, pero es que además empezar hablando de un francés tiene su sentido, y es que al Leonardo niño, pues si queremos llamarlo cariñosamente Leonardito, su padre lo manda a estudiar a París. Y eso va a ser determinante. No es un niño que nace en un local, no, es verdad que nace en el Valle de Iguña, un pequeño pueblo del Valle de Iguña, Santa Cruz de Iguña, en Cantabria, entre Torrelavega y Reynosa, para que lo sitúen, pero en realidad es hijo de un ingeniero de caminos que viaja mucho. Y donde realmente va a vivir es en Bilbao, es decir, que ya está en una ciudad de un tamaño medio, en la España de la época, y el bachillerato lo va a estudiar en París. Entonces, claro, tiene ya bastante mundo. Su padre viaja haciendo ferrocarriles sobre todo, y Leonardito se queda al cuidado de unas parientes lejanas que ni más ni menos lo van a nombrar heredero universal de sus bienes. Con lo cual ya podemos ver que no va a tener los problemas de un inventor, sino va a tener los privilegios de un heredero con una mente privilegiada y con una formación impresionante porque lo que estudia es ingeniería de caminos. Y ya saben los oyentes, y no se lo grito yo, que Dios existe, claro que Dios existe, y además es ingeniero de caminos. Es decir, que en la época de Torres Quevedo se entendía que estudiar ingeniería de caminos es pues como el doble grado de física y matemáticas hoy en día, ¿no? Que es el top del top. Y luego esos ingenieros de caminos pues podían ser presidentes del gobierno, premio Nobel de literatura o prodigiosos inventores como Leonardo, ¿no? Como el nuestro, claro. Bueno, hablamos de un inventor. La palabra inventor implica muchas cosas. Quiere decir generar, de alguna manera, cosas nuevas. Por definirlo yo ahí a mi manera, ¿no? Vamos a dar un repaso. ¿Cuáles son las cosas que creó Leonardo Torres Quevedo? Lo primero de todo es, y estamos ya metiéndonos en temas de actualidad absoluta, es el antipersonaje de ciencia y tecnología del siglo XXI, que tiene que publicar rápidamente, apresuradamente y sin pensar mucho las cosas. No, Leonardo no tiene prisa. Ha recibido esa herencia, con lo cual no tiene que trabajar burocráticamente, ni hacer méritos ante nadie, ni tener que entrar en índices de publicación y se retira con su título y su dinero a ese Valle de Iguña. Y en ese Valle de Iguña se pone a pensar, ha viajado por Europa con su herencia y ha visto cantidad de problemas que están pendientes de solución. Deja el más importante para más adelante, que es el vuelo, ni más ni menos, y se enfrasca en uno muy propio del territorio donde está. Teleféricos para ascender a picos, para salvar desniveles, desfiladeros, montañas. Y estamos en el Valle de Iguña entre montañas. Y allí va a concebir el primer sistema de lo que hoy llamaríamos teleféricos para personas. Para que eso pueda hacer hace falta materiales. Bien, ya se habían creado, sobre todo en Alemania, los cables de acero. Se va a sustituir el cáñamo, la cuerda, por el cable de acero, pero son unos cables que todavía están en experimentación. Se ponen en funcionamiento en explotaciones forestales, en minas, pero no se atreven los ingenieros a certificar y las autoridades a certificar teleféricos para personas. Bueno, pues nuestro Leonardo concibe un sistema de seguridad absoluta, redundante. En vez de un cable soporte, entiende que tiene que haber un número par. Inicialmente dice 6. Los cables que hay no son extraordinarios todavía. Estamos hablando de los 1876, 78, 80, 81, 82. Y con los cables que hay concibe un sistema de seguridad absoluta, porque el problema de un cable es que trabaje a tensión variable. Y la garantía de que no se va a romper es que trabaje a tensión constante. Y claro, si la barquilla con las personas va a ir deslizándose de una estación a la otra, en principio, si los dos extremos de los cables están fijos, bueno, pues hacemos la descomposición de la fuerza, del peso, y vemos que va cambiando de dirección, etcétera, ¿no? Con lo cual ese cable está sometido a unas tensiones complicadas. Pero si liberamos uno de los extremos y hacemos que pase por una polea, y que en el extremo lo que haya es un contrapeso, el desplazamiento de esa barquilla a lo largo del recorrido lo único que va a hacer es que el contrapeso suba o baje, pero la tensión no va a variar, la va a determinar el contrapeso. Es decir, va a ser muy difícil que se rompa porque va a trabajar a tensión prácticamente constante
calculada por adelantado por el inventor, por el ingeniero. Pero si además ponemos 6, en el caso hipotético, que nunca se da, de que se rompa ese cable, no pasaría nada, porque hay otras 5 vías, otros cables soporte que se autoequilibrarían. Habría un balanceo, subirían, bajarían, tal. Se inclinaría quizá un poquito la barquilla, pero como tenemos 3 a un lado, 3 cables a un lado y 3 cables a otro, el sistema va a ser muy, muy estable. Bueno, eso nunca sucedió, que se rompiera ninguno. Bueno, entonces Leonardo concibe ese sistema y empieza a patentarlo, pero lo patenta después de ensayar. No estamos hablando de un Leonardo da Vinci que hace dibujos, pero no prueba nada, por si acaso. No, el nuestro lo prueba. Y entonces, en el Valle de Iguña hace 2 modelos, que son los que luego introducen su patente. Y una patente que ya apuntaba maneras nuestro genio, aunque ya tiene 35 años y es lo primero que está haciendo, entiende que esto va a ser un éxito, que va a haber teleféricos y por tanto no lo patenta solo en España, que lo hace el 19 de septiembre de 1887, sino que 2 semanas antes los agentes de patentes lo han traducido al alemán, el proyecto, la memoria, y la han publicado en Austria. Y una semana antes en Alemania, ya en España, y después en las semanas, meses siguientes en el Reino Unido, en Suiza, en Estados Unidos, en Francia, en el Reino de Italia. Es decir, en todos los países donde hay montañas en su entorno y donde se podría comercializar. Bueno, lleva su proyecto con su dinero, el de su herencia, como emprendedor también, a ponerlo, claro, en un país que cualquiera que visite hoy ve que no hay 2 picos sin teleféricos, sin trenes de cremallera, sin funiculares, que es Suiza. Y empieza su construcción en el Monte Pilatus, por encima del lago Lucerna, con la ciudad de Lucerna debajo, donde está el Museo Nacional del Transporte y donde presumen del primer teleférico del mundo para personas. Pues no. Es suyo, es de julio del año 1908 y el primero, porque en el Monte Pilatus las autoridades suizas, cantonales, bueno, empezaron una campaña de difamación, etcétera, y bueno, la cosa no se terminó bien. Si ahora se viaja al Monte Pilatus hay un teleférico, el que quería haber hecho Leonardo más o menos, pero hecho en los años 60, porque en su momento no le dejaron campaña de difamación en la prensa, caricaturas, y lo que sí pueden hacer todos los visitantes es ver los restos de las voladuras que hizo Leonardo, porque ahora está todo convertido en un parque temático con un túnel, unos miradores, y le llaman el Camino del Dragón. Pues tenían que llamarle el Camino Leonardo o el Camino Torres Quevedo, porque eso es lo que él llegó a hacer. Bueno, pues no va a haber teleféricos para personas hasta el 30 de septiembre de 1907, 20 años después de la patente, en el Monte Ulía, en San Sebastián. Y al año siguiente, pues ya habrá uno en lo que entonces era Austria, que ahora es Italia, en el Tirol, y otro al mes siguiente, en julio, en Suiza. Bueno, pero son de un año después, ¿no? Es decir, esa es la primera gran invención. Por eso lo llamamos el invento cántabro de un cántabro. Ha nacido en Cantabria, lo ha ensayado en Cantabria y desde Portolín, Molledo, Valle de Iguña, Cantabria, lo ha patentado en todos esos países que he dicho. Bien, lo acabas de decir, no solo lo inventa, sino que lo patenta y lo construye. Y además, como has dicho, es un sistema totalmente seguro. ¿Alguno de esos teleféricos que construyó sigue en funcionamiento? Vamos a empezar con el primero. No, el primero no está en funcionamiento, el del Monte Ulia en San Sebastián, pero sí quedan allí en el Monte Ulia, cuando se visita, pues oculto entre las malezas, parece una selva del Yucatán, de laureles y otras especies maravillosas, pues está la base de hormigón de la estación de salida. Eso existe. Y en la parte superior, donde está el antiguo Tiro del Pichón, ahora es un restaurante, cafetería, muy agradable, pues están los bloques de hormigón, las bases de hormigón de la estación de llegada con los pozos para los contrapesos y las otras 2 bases para los tirantes, el apoyado de las estaciones, de las escaleras de la estación de llegada y todo eso. Y en el Centro de Interpretación de la Naturaleza pueden ver una maqueta a escala con los planos que les pasé en 2017, porque aparte de naturaleza, pues han hecho una maqueta con impresoras 3D, los makers de Tabacalera, del IRIC Lab de Tabacalera, y se puede ver ese modelo. Pero lo que hay son maquetas. Ahora, si se viaja a Niágara, a la parte canadiense del río Niágara, a la orilla canadiense, pues allí sí. Porque con el éxito del Monte Ulía, Leonardo, con el presidente de una sociedad que se ha creado para desarrollar sus inventos en 1906 en Bilbao, pues viaja Valentín Gorbeña
a Niágara y ofrece la posibilidad de poner en Estados Unidos, desde la orilla de Estados Unidos a la orilla de Canadá, delante de las dos cataratas, la americana y la canadiense, el primer teleférico para personas de todo Norteamérica. Bueno, a las autoridades les parece extraordinario, pero es imposible técnicamente por, no ya la luz, que son más de 2 kilómetros, que eso técnicamente quizá podría hacerse, sobre todo si no hay viento, los días de no viento, sino por problemas de visados, pasaporte, control de fronteras y demás. De modo que se va a terminar proyectando desde orilla canadiense, en una zona del río Niágara, 5 kilómetros aguas abajo, donde ese río hace un remolino. Ha ido erosionando un cañón y entonces, pues puedes ir aparentemente de un lado al otro, aunque en realidad, pues son 550 metros desde una zona de la orilla canadiense a otra zona de la propia orilla canadiense, sobrevolando aguas territoriales de Estados Unidos y viendo pues el entrante que hace la orilla estadounidense a 76 metros de altura, con toneladas y toneladas de agua rugiendo, burbujeando debajo, que se pueden recorrer en unas lanchas de hiperseguridad con cascos y demás en otra de las atracciones del Parque de Niágara. Porque el 8 de agosto de 1916 se inaugura el transbordador español del Niágara con proyecto español, patente española, empresa española, capital español, ingeniero constructor español, su hijo Gonzalo, que era también ingeniero de caminos, administración española, explotación comercial española hasta los años 60. Es decir, I más D más I de hace más de 100 años, el primer teleférico para personas de todo Norteamérica. Y bueno, aunque no nos ven, porque solo nos están oyendo nuestros oyentes, que no espectadores visuales, si miran en internet verán que está pintado con unos colores curiosísimos. El rojo igual de la bandera de España. Cualquiera que ve el transbordador español del Niágara, Niagara Spanish Aerocar, pintado con el color de la bandera de España, pues se conmueve. Sobre todo cuando se monta y ve que la estabilidad es total, que aparentemente daría un vértigo brutal, pero que vas flotando en el aire con esos cables, 6 cables, que garantizan una seguridad total, que ha hecho que en 100 años, bueno, ya más de 100, claro, no haya tenido nunca ningún accidente. Una maravilla. Bueno, con esto nos vamos haciendo una idea de lo que realmente hizo y sobre todo empezamos a tener ya conciencia de que ese título de el más prodigioso inventor de su tiempo tiene su base. Pero claro, si nos basáramos en un solo invento, el título sería exagerado, así que tuvo que hacer mucho más. Y de hecho lo hizo. Sí, la definición, si cogemos, claro, cogemos el diccionario de la RAE o Wikipedia para que no nos llamen pedantes, de qué es un inventor, pues nos lo aclara. Si es una persona que idea, que concibe, pero hay que decir algo más. Hay que decir que crea, que ensaya, que construye y que desarrolla. Es decir, tienen que ser todas esas cosas. Todo el mundo conoce a Leonardo da Vinci, pero nadie puede decir que haya visto ninguno de los inventos de cuyos croquis sí ha visto imágenes, porque no se llegan a construir. Leonardo da Vinci, y a mí me gusta hacer esta comparativa entre los dos Leonardos, se quedan las dos primeras palabras, idea, bueno, concibe, bueno, pero no crea realmente, ni ensaya, ni desarrolla, ¿no? No, no, el nuestro lo hace todo, pero además es que lo hace desde una perspectiva total. Entiende, como el otro, como Da Vinci, que cualquier máquina tiene que estar fundamentada en principios científicos. Como Leonardo da Vinci no tiene a su alcance esos principios científicos, pues no los puede fundamentar y no construye esas máquinas. No, no, el nuestro lo que hace es estudiar todo lo que hay escrito, construido, lo que sea, sobre un determinado ámbito. Ha fracasado en Suiza, hemos dicho, y va a estar fracasado en principio 20 años con el teleférico, por gran despreciado. No pasa nada. Él tiene en su cabeza otra solución a otro problema, por ejemplo, la mecanización del cálculo. Entonces, claro, él estudia todas las máquinas que hay en su época para eso simular el pensamiento matemático, ¿no? Con una máquina. Y dice, bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos. Pues él entiende que hay aritmómetros, esas máquinas que realizan operaciones. Claro, eso tienen que ser con ciertas discontinuidades. Bueno, muy bien. Y dice Charles Babbage. Charles Babbage ha fracasado construyendo el computador programable. La tecnología que ha utilizado Charles Babbage es tecnología mecánica. Para que nos escuchen, pues los relojes, digamos, la maravilla de la mecánica serían los relojes, ¿no? Los relojes analógicos, donde hay una ruedecita y otra ruedecita y otras ruedecitas. Pero esos son movimientos continuos.
Es decir, que la matemática o la físico-matemática que regula esos eh, aparatos son de variables continuas. No hay discontinuidades, no hay saltos, no hay tomas de decisiones, no hay nada de eso. Por ejemplo, no puede haber comportamiento condicional. Eso va de manera continua, como los relojes de Cuco, los autómatas en general. No puede haber saltos. Entonces, pues con esa tecnología, Charles, pues vas a fracasar. Entonces, ¿qué podemos con esta tecnología que tenemos en el siglo XIX construir? Y él entiende que podemos construir pues esas máquinas que simulen mediante analogía mecánica pues ecuaciones matemáticas de variables continuas con derivada primera continua. Y entonces dice, bueno, pues por ejemplo, las funciones de ese tipo pues son las funciones polinómicas. Si las igualamos a cero, pues tenemos una ecuación. Si hacemos que la máquina pase por el cero, pues cada vez que pase por el cero me va a dar las soluciones de esa ecuación. Bueno, pues eso es lo que él puede construir y concibe ese tipo de máquinas que computarían cualquier función de estas características. Bueno, ahora hay que construir alguna. Y entonces dice, bueno, pues vamos a simularlo. Porque es que es un inventor es completo. Dice, yo, si tengo en mi cabeza una máquina que resuelve un problema, tengo que fundamentarla científicamente. O bueno, yo soy muy teórico. Pues construyo una concepción teórica para máquinas que no existen. Bueno, pues tendré que construirla para demostrar que esto se puede hacer, ¿no? Y es lo que hace. Es el inventor completo. No existe en la historia de la humanidad, yo creo, alguien como él, que concibe algo, lo fundamenta teóricamente, escribe artículos científicos, patentes o libros explicando teóricamente en qué consistiría y construye las máquinas. Y entonces nos regalan máquinas que resuelven ecuaciones de segundo grado. Bueno, vale, muy bien, modelos sencillitos, ecuaciones de tres términos, pero claro, para construir una máquina de verdad que resuelva ecuaciones de grados n, el que sea, es muy complicado. Teóricamente, él nos ha dado la demostración. Bueno, le va a llevar un tiempo, pero para 1910 ya tenemos una máquina que calcula, bueno, que computa, si queremos decir así, funciones polinómicas de 8 términos, ecuaciones de 8 términos, de grado 8, si queremos verlo así, ¿no? Y encima te imprime los resultados. Y máquinas con coeficientes complejos. Hay una de segundo grado con coeficientes complejos. No que de resultado complejo, que cuando en el bachillerato le explicábamos a los niños y salía algo con la raíz cuadrada de algo negativo, pues ya tenían un problema, se habían equivocado en algo, ¿no? No, pues nuestro Leonardo concibe teóricamente y de manera práctica construye una máquina que computa eso, hasta con coeficientes complejos. Estamos hablando de 1910. No, en realidad en 1893 empieza a teorizar, en 1895 ya tiene el libro y tiene unos modelos de demostración sencillitos que lleva a congresos en Francia, sobre todo, a explicarlo, ¿no? Hay revistas españolas que también hablan de ello, las pocas revistas matemáticas que hay en la época, el Progreso Matemático que hacía Zoel García de Galdeano, pero básicamente los artículos se publican en Francia, en las Congrès de la Academia de Ciencias de París o en los congresos de la Asociación Francesa para el Progreso de las Ciencias. Pero luego sí, el discurso de ingreso en la Academia de Ciencias en 1901, en 1901, entre que lo eligen y lo lee, va sobre esto y luego sigue publicando en francés. Y cuando tiene un laboratorio a partir de 1904, tiene un laboratorio dedicado, que ahora hablaremos de ello, supongo, a otros temas, más bien la aeronáutica, y en el año 7 el ministerio concibe, el Ministerio de Fomento, un laboratorio de mecánica aplicada para él, pues ya sí tiene dinero para mecánica aplicada, dinero público, y así construye la máquina para resolver ecuaciones de 8 términos. ¿Queda alguna máquina de esas? Sí, todas. En realidad todas no funcionan, pero están todas y se pueden visitar en la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid, en el museo que se llama así, Museo Torres Quevedo. Además está en el hall de entrada, hay que llamar para reservar, porque para estas cosas pues, no hay personal suficiente nunca o del que debería, pero oye, se está haciendo un esfuerzo tremendo y se pueden visitar, se pueden ver en un museo dedicado a Leonardo, sí. Bueno, hemos pasado ya por dos puntos importantes y has mencionado el tercero, la aeronáutica. Ahí también ha dejado su huella. Claro, los franceses son pioneros de la aeronáutica. Es verdad que los hermanos Wright en Estados Unidos los recordamos por ese vuelo, por llamarlo de alguna manera, catapultado, planeado de unos 40 metros a finales de 1903, pero en realidad lo que se está intentando desde 1870 y tantos es volar con globos. Tenemos a los hermanos Montgolfier, que siempre recordamos, con un globo de aire caliente.
y luego Richard, Robert, en fin, que bueno, que van concibiendo la posibilidad de meter dentro de una bolsa un gas más ligero que el que nos rodea, una bolsa impermeable, pues por ejemplo hidrógeno, que permita ascender por el principio de Arquímedes, ¿no? Claro, eso es un gas interesantísimo, es muy fácil de producir, pero es explosivo, es combustible, entonces hay que tener mucho cuidado en cerrarlo bien, ¿no? Bueno, pero bueno, ya tenemos dos sistemas. Un gas más ligero que el que nos rodea, aire caliente, ¿vale? Y otro gas más ligero que el que nos rodea, hidrógeno. Perfecto. Vale, ahora eso flota, pero hay que dirigirlo. ¿Y cómo conseguimos dirigirlo? Pues habrá que ponerle motores. Bueno, y no podemos tener globos esféricos, tendrán que ser ausados para que penetren en el aire, presentando menos resistencia, ¿no? Muy bien, ¿y cómo colgamos la barquilla? Para que vayan pilotos y haya pues motores, timones y demás. ¿Y qué motores le ponemos? Bueno, pues claro, hay que inventar muchas cosas, ¿no? Bueno, pero de entre todas las cosas se van inventando motores ya. Motores eléctricos. Hay motores en el siglo XIX eléctricos. No, me parece que no lo hemos inventado en el siglo XXI. No, no, no. Lo que es complicado es hacer un motor de combustión. Eso sí que son complicados. Y la industria del siglo XX, los desarrolló magníficamente. Pero a finales del XIX lo que tenemos son motores eléctricos. Ya, pero pesan un montón. Las baterías y todo eso pesa mucho. Bueno, claro, si la bolsa que tenemos ahí arriba no tiene nada dentro, pues se va a doblar. Entonces los franceses entienden que tienen que hacer una barquilla tan larga como la envuelta y poner cordaje o una malla a lo largo de toda la envuelta que sustente esa barquilla. Vale. Eso, claro, aerodinámicamente es terrible porque la resistencia al o sea, no puede funcionar, pero bueno, es estable. Los alemanes, siempre recordamos a Zeppelin, pero tiene toda la pinta que Zeppelin copió a otros inventores anteriores, dicen, no, vamos a hacerlo al revés, vamos a crear una estructura metálica. Dentro de esa estructura metálica más o menos cilíndrica, con conos en las puntas, vamos a meter bolsas de hidrógeno independientes para ir controlando, pues que se gire de un lado, gire de otro, ¿no? Bueno, el ascenso, el descenso, y lo vamos a cubrir todo con una envuelta para que le dé penetrabilidad en el aire. Bueno, pues eso está muy bien, porque claro, ahora los motores pues, van a colgar de todas esas estructuras y está muy bien. Pero claro, eso no es inflable ni desinflable. Como se pegue un golpecito, una estructura de esas tan complejas, tan caras y demás, pues toda la estructura va a romperse. Como arañes una de las bolsas, pues va a salirse el hidrógeno. Como salga el hidrógeno con el oxígeno y motores por aquí, pues una bomba, ¿no? Voladora. De hecho, hubo accidentes muy notables con ese tipo de Muy dirigibles. notables, claro. Entonces, claro, nuestro Leonardo, que está viendo que hay que resolver problemas en ese final del siglo XIX, pues lo estudia y dice, vamos a ver, es que eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que dentro de la envuelta, colguemos desde dentro de la envuelta la barquilla, pero sin una estructura metálica que permita inflados y desinflados. Y entonces lo que concibe, en vez de una estructura cilíndrica, lo que concibe es una estructura triangular, de sección triangular. Como ingeniero de caminos, él entiende que esa estructura es muy buena, ¿no? Y entonces dice, ya, pero sin elementos metálicos. Vamos a hacerla entera de cuerdas. Vamos a concebir las aristas de esta viga van a ser cuerdas. Desde la proa a la popa vamos a poner tres cuerdas que van a ser los tres largueros que van a determinar la viga de sección triangular. Y lo que ponemos asidos a esos largueros son los vértices de triángulos paralelos también de cuerdas. Con lo cual tenemos toda una colección de triángulos paralelos cuyos vértices están asidos a esas vigas, a esos largueros longitudinales, ¿no? Bueno, cuando inflamos el dirigible, toda esa viga se estira. Cuando lo desinflamos y lo queremos recoger, pues lo recogemos desinflado. Ya está, perfecto. Cuando está inflado, esas cuerdas trabajan a tracción de tal manera que el gas interior las ha estirado. Pero el gas interior tampoco necesitamos que tenga el interior del dirigible mucha presión, simplemente pues como la exterior más o menos, para que si se pincha no haya flujo hacia afuera de apenas de gas, ¿no? Pero cuando colguemos la barquilla, etcétera, el peso se va a distribuir por toda esa viga, con lo cual no se va a doblar por el centro. Entonces Leonardo ha concebido el sistema perfecto. La suspensión tiene que ser interior para que no haya resistencia al movimiento por muy pocos puntos y que el peso se distribuya uniformemente, que todo sea elástico, que admita impactos, etcétera. Bueno, en el siglo XXI, porque los que nos están oyendo están diciendo, bueno, esto está hablando hace cosas de ciento y pico años. No, 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 no. Es que los dirigibles que se construyen en el siglo XXI, primero, el que hacen con el nombre de Zeppelin NT de nuevas tecnologías, los alemanes, no tiene nada de Zeppelin. Tiene dentro una viga con sección ¿de qué tipo?
triangular. Bien, pero lo han concebido semirrígido, por la razón que sea. Que los profesionales dicen, no, mira, o rígido o flexible, pero semirrígido no. Bueno, vale. Pero los rusos, los franceses, etcétera, los que construyen son todos, y sobre todo se construyeron más de 250 durante la Segunda Guerra Mundial, con esta idea de Torres Quevedo. La suspensión tiene que ser interior, desde dentro de la envuelta, sin elementos metálicos dentro, y tiene que ser, pues así, triangular. ¿Y dices que se construyeron muchos? ¿Hay alguno que esté construido actualmente y que se pueda ver o, bueno, por lo menos visitar alguna página web donde se pueda observar? Pues en Rusia hoy tenemos uno. Si miran los que nos están escuchando en Internet, el dirigible ruso desde 2013, que estuvo operando en consorcio con la Sociedad Aeronáutica de Kiev a las afueras de Kiev, en Ucrania, y cuando empezó la guerra del Donbass se lo llevaron a Rusia. O Voliris, que miren los lobulados de Voliris, o que miren sobre todo a Highlander 10, que es el modelo que se supone que Nostrum ha comprado para unir Barcelona, Valencia con las Islas Baleares. Pues van a ver que es trilobulado y que la suspensión de la barquilla se hace desde las intersecciones de los lóbulos. Ideas todas de Torres Quevedo de su patente de 1902 y 1906. Bueno, y luego en Inglaterra y en Francia de 1907. Entonces, estamos viendo que sí, estamos hablando de algo que es del pasado, que resolvió en su momento y sobre todo en la Primera Guerra Mundial, donde se utilizaron sus dirigibles por parte de las armadas de Francia, del Reino Unido, de Estados Unidos, también de Rusia antes de la Revolución, Japón, que lo compra al acabar la guerra, y que triunfan en el bloqueo total de los submarinos alemanes que estaban, pues eso, atosigando a la Royal Navy y al problema. Bueno, acaban con esa amenaza y tuvieron ese éxito. Pero es que son presente. No se utilizan más que en propaganda, viajes turísticos y demás. Los dirigibles se pueden utilizar en más cosas, pero en realidad es que los fundamentos los estableció Leonardo entre 1902 y 1908. Un genio. Un genio, sí. De todas formas, el gas que utilizaba en aquellos momentos seguiría siendo hidrógeno. En esa época siempre es hidrógeno. Los norteamericanos ya empiezan a poder extraer helio asociado a otros depósitos, a otros pozos de hidrocarburos, pero son los únicos que tienen esa tecnología, esa posibilidad. El Hindenburg se supone que estaba diseñado en el año 1935-36 y cuando empieza a volar en el 36 y 37 para ser llenado con helio, pero claro, con Hitler poniéndole esvásticas y haciéndolo volar por encima de Nueva York y de Nueva Jersey, los estadounidenses dijeron que tururú, que no les dejaban el helio. Y se siguió llenando con hidrógeno, con el final que todos hemos visto en el cine, porque allí estaban las cámaras de cine grabándolo, en el año 37 explotando en New Jersey. Probablemente un atentado, porque el Graf Zeppelin lleno de hidrógeno había hecho varias veces la vuelta al mundo y bueno, había tenido incidentes, pero nunca se había llegado a accidentar. O sea que la tecnología permitía hasta cierto punto esos vuelos. Pero bueno, ahí con el desastre del Hindenburg se acabaron los dirigibles tipo Zeppelin y desde luego se entendía que tenía que ser el helio el gas que los llenase. Otra cosa es que en tiempos de guerra no estamos para tonterías y es mucho más barato y fácil de producir artificialmente, digamos, el hidrógeno, mientras que el helio no lo podemos producir artificialmente y hay que sacarlo de depósitos y hay muy poquito. Y para el poquito que hay, pues lo necesitamos en la medicina, en la industria de alta tecnología, como para llenar una bolsa con 20.000 o 30.000 metros cúbicos de helio al precio que está, ¿no? Bueno, aquí tenemos una muestra más del ingenio de Leonardo Torres Quevedo. Vamos a tomarnos un pequeño descanso y continuamos enseguida, porque Torres Quevedo inventó muchas cosas más. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos.
Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando de Leonardo Torres Quevedo con Francisco González Redondo, que es doctor en matemáticas, doctor en filosofía de la ciencia, profesor titular de Historia de la Ciencia en la Facultad de Educación, Centro de Formación del Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid. Francisco, habíamos comentado algunas de las ideas y de los inventos de Leonardo Torres Quevedo, pero hizo muchas cosas más. Y algunos de sus inventos incluso están relacionados con cosas que utilizamos diariamente, como por ejemplo los mandos a distancia, esos mandos que nos permiten cambiar a distancia el canal de televisión y que utilizamos con una alegría tremenda sin preguntarnos siquiera cuál es su historia. Pero su historia está ligada también a Leonardo. Pues sí, en 1898 Nikola Tesla en el Madison Square Garden hizo demostraciones, él era un genio sin duda Tesla, de la tecnología, ¿no? Y entonces pues pensaba la posibilidad de transmitir órdenes a distancia y teledirigir cosas. Y era una especie de barco flotador, bueno, un aparato flotador que parecía que estaba siendo teledirigido por Tesla. Entonces Tesla tenía dos emisores de radio, pero lo que emitía eran señales de encendido y apagado. O sea, en el receptor tenía una especie de interruptor y al emitir señal, pues se encendía. El encender en este caso no es que se encendiese una bombilla, que eso también se podía hacer, o que explotase una carga de dinamita en una mina, que eso también se hacía a distancia, ¿no? No, aquí la idea era que hubiese un timón. Entonces, activabas la señal y el timón se movía, con lo cual pues podía girar a estribor. Como tenías un segundo emisor con otra frecuencia y otro receptor, pues el timón para el otro lado. Vale, con eso parecería que estás teledirigiendo, pero claro, el mando de la tele, si lo único que puedes hacer es encender o apagar, no nos vamos a pelear en casa por ese aparato, pues enciende y apaga, y aquí el poder está en quien le dé a los cambios, ¿no? Al 1, al 2, al 3, al 4. Tú enciende y ya me quedo yo con el resto. Entonces, eso estaba pendiente. Y cuando Leonardo entiende que tiene que ensayar su proyecto de dirigible, entiende también que no puede arriesgar vidas humanas. Que claro, si tú vas a idear algo y lo primero que consigues es que se te mate el piloto, pues esa invención, olvídate. ¿Qué es lo que hizo Leonardo da Vinci? El único aparato que probó fueron sus intentos de vuelo con unas alas articuladas. Y el ayudante que lo probó, que Leonardo no lo hizo, pues casi se mata y no volvió a probar nada. Bueno, pues nuestro Leonardo dice, a ver, una bolsa llena de hidrógeno, como haya un problema, tenemos una catástrofe. Y ya había habido varios accidentes con muertes de pilotos pioneros. Y entonces dice, no, vamos a ver. Yo en realidad no puedo utilizar esta nueva tecnología electromecánica que Maxwell y otros nos han fundamentado físico-matemáticamente. Entonces concibe, ya había emisores de radio, por supuesto, concibe un sistema donde el emisor de radio mandará lo que le queramos, por ejemplo, pulsos con un aparato de pulsador de Morse. Inicialmente dice, hombre, puntos y rayas, duplico el número de señales que puedo mandar. Bueno, pero eso tampoco es que tenga mucho interés. Entonces dice, no, la clave va a estar en el receptor. Porque claro, si el receptor ejecuta lo primero que le mandas, pues es eso, es encendido y apagado, no es mucho más. Pero ¿y si pongo una especie de memoria artificial en el receptor? Es decir, que si yo le mando como el mando a distancia de la tele, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, claro, si le mando 1 y actúa, cuando le mande el 2 él vuelve a actuar, y el 3 es siempre la misma. No, no, no. La cuestión está en que almacene un paso, o dos, o tres, o cuatro, y no actúe hasta que yo no le dé al intro. Bien, entonces esa es la primera idea. Y la segunda es que el receptor no solo memorice, sino que sea capaz de interpretar que si le he mandado un pulso tiene que hacer esto, si le he mandado dos es otra cosa, el 3 es otra cosa, el 4 es otra cosa. Es decir, como el mando a distancia de la tele. Bien, pues eso es lo que precisamente nos regala y lo va a llamar Telequino y lo va a patentar en París en el año 1902, en diciembre de 1902. La oficina de patentes analiza la propuesta y unos meses después, ya en 1903, le concede la patente. Y por tanto la patenta a continuación en España,
en el Reino Unido y solicita también la patente en Estados Unidos. Y lo que ha patentado es el primer mando a distancia completo, dotado de esa especie de, llamémosle, de memoria artificial y de capacidad de decisión. El receptor interpreta el 1, el 2, el 3, lo que sea, y entiende que 1 es a babor, 2 es a estribor, 3 es más deprisa, 4 más deprisa todavía, 5 que vaya frenando, 6 lo que tú quieras, porque puedes codificar en el receptor lo que quieras. Entonces, la cuestión está en que esa colección de servomotores que tiene pues la embarcación, el dirigible, el coche, lo que sea, pues están actuados por el propio receptor, cuando el emisor lo único que ha hecho es mandar una serie de códigos que el receptor interpreta y que una vez interpretados, pues manda las señales a los servomotores correspondientes. Eso es el mando a distancia completo. Bueno, pero como ocurre con el resto de sus inventos, no se queda en papel. Además, lo construye y lo prueba. Y lo va a probar que no se queda en proyecto, que no se apellida Da Vinci, que se apellida Torres Quevedo, que no es florentino, que es cántabro, que no es italiano, que es español. A esto hay que decirlo porque siempre, si quieres, luego hablamos de Unamuno y el que inventen ellos. Pues, pues nuestro Leonardo, como tiene en su cabeza ya la idea, ha construido un prototipo y lo lleva a la Academia de Ciencias de París y lo presenta el 3 de agosto de 1903. Lleva una memoria que se publica en la Escongendi, en la revista de la Academia de Ciencias de París, y lleva el aparato. Y la prensa mundial alucina porque ha teledirigido a distancia, pues bueno, una serie de órdenes que él da. Va a pasar no sé qué, y pasa no sé qué. Entonces el mundo dice, ostras, este señor puede teledirigir cualquier aparato. Por ejemplo, dirigibles no, porque no hay. O sea que es verdad que él está concibiendo uno, pero en el mercado no hay dirigibles todavía, porque hasta que los de Torres Quevedo no empiecen a funcionar en serio, lo que hay pues no es ni dirigible ni teledirigible todavía. Son muy primitivos. Pues claro, ¿qué más podemos teledirigir? Pues podemos dirigir un coche. ¿Cómo que un coche? Claro, es que los motores de combustión que nosotros vemos no son los coches iniciales que había. Los coches iniciales, que vale, Benz y demás, los están desarrollando, son coches eléctricos. Entonces, Leonardo ha construido en el año 1904, en el frontón Betty High de Madrid, que se puede visitar, que está abierto de 10 de la mañana a 2 de la tarde todos los días. Bueno, no sé si el lunes cierra, pero vamos, miren la página web, donde hay un centro de interpretación dedicado a esto. ¿Para ver el qué? Pues que allí concibió este telequino y lo construyó. El modelo de demostración de París estaba muy bien, pero lo que quería era teledirigir un coche. Iba a convertir el frontón Betty High en un taller de automoción y un astillero, porque construye un coche eléctrico, es un triciclo, en ese momento los coches tienen 3 ruedas, con eso, con un motor eléctrico, con baterías, servomotores, que va a teledirigir en febrero de 1905. Esto la prensa nos lo cuenta y los ingenieros industriales que lo visitan también lo certifican. Y ven además que allí se está construyendo una lancha eléctrica, es decir, de las que pueden a remos estar, por ejemplo, en el estanque de la casa de campo, pero que él va a motorizar y va a teledirigir también en el estanque de la casa de campo en el año 1906. Y sobre todo va a llevar uno de esos modelos que construye allí en el frontón Betty High del Telequino para teledirigir un barco ya de más de 12 metros de eslora que han comprado en Alemania, que van a rebautizar Vizcaya y que en los astilleros de allí, de la zona de Euskalduna, van a transformar en un barco teledirigido. Las pruebas se van a hacer en noviembre de 1905 y ya las definitivas en público en septiembre de 1906. Claro, el mundo alucina. Es que puede teledirigir cualquier cosa. Por ejemplo, torpedos. Claro, una armada. Hoy estamos viendo lo que la gran parte de la guerra que se está librando, sea Israel o sea en Ucrania sobre todo, es con drones. Son con aparatos teledirigidos, más que con aviones o... Claro, ahí está. Y Leonardo ya vio eso al empezar el siglo XX, porque ha entendido que si a un aparato volador, por ejemplo, le ponemos brújulas, termómetros, barómetros, es decir, un montón de aparatos que reciban información, aparte que los podamos teledirigir, ellos solos controlarían su vuelo. Es decir, los vehículos aéreos no tripulados son una concepción de Leonardo, patentada en España, en Francia, en el Reino Unido, en 1902-1903. Es que estamos ante, efectivamente, un genio, claro que sí. Es una maravilla, pero una maravilla que es desconocida para la mayor parte del público. O sea, es impresionante, ¿no? ¿Cómo es posible
que un personaje así sea tan poco conocido. Es tremendo en nuestra España que se nos da muy bien pelearnos entre nosotros y no tan bien presumir de lo que hacemos y los celos y las envidias, porque en este caso además es que el Estado español financió sus invenciones. Como he adelantado antes, Centro de Ensayos de Aeronáutica, 1904, Laboratorio de Mecánica Aplicada, 1907, Laboratorio de Automática, en 1911, porque ha descubierto que en realidad el telequino es un autómata. Es un autómata electromecánico. Sí, tú le has mandado señales, pero luego él solo toma decisiones, aparentemente, por supuesto. Y él dice, bueno, en realidad, la pregunta que se estaba haciendo la gente, los investigadores ya desde hace tiempo es si se podrán construir máquinas que sean inteligentes. Y dice Leonardo, bueno, eso es un error garrafal. El que tiene que ser inteligente es su constructor. Lo cual es maravilloso, porque cuando ahora estamos hablando de inteligencia artificial, de ChatGPT y demás, no, es que hay una inteligencia artificial muy inteligente. Perdona. Lo que hay es software hecho por unos diseñadores de ese software, unos programadores maravillosos e inteligentísimos. Y ese software hace lo que los programadores le permiten que haga y los entrenadores que van entrenando y metiendo. Pero en realidad los que son inteligentes son los ingenieros programadores, no el programa. El programa, como sí, el año que viene habrá otro mejor y dentro de 10 años mejores programas. Pero hechos por programadores. Bueno, hasta eso ya lo ha adelantado Leonardo. Aparte de que, de nuevo, como él entiende que hay unas nuevas máquinas de tecnología electromecánica, entiende que hace falta una ciencia para esas nuevas máquinas. O tenía en su cabeza, que nunca se sabe, una nueva ciencia que va a demostrar con unas nuevas máquinas. El hecho es que empieza a presentar trabajos de investigación y máquinas. La primera es en 1910 el proyecto del primer computador digital, si queremos decirlo así, de tecnología electromecánica, que lo presenta en Argentina. Y que no es una fantasía, está publicado en la revista de Obras Públicas en España y en la revista La Ingeniería de Argentina. Y en un libro que se hace en Francia en 1911, donde la joya, claro, el núcleo es esta nueva invención de Leonardo Torres Quevedo, porque es la primera aportación de tecnología electromecánica para resolver el problema donde ha fracasado Babbage con tecnología mecánica, del computador digital, diríamos hoy, que toma decisiones programable, con comportamiento condicional, etcétera. Y eso está publicado entre 1910 y 1911, como digo, en Argentina, en España y en Francia. Ni más ni menos. Bueno, ahora hay que construir la máquina. Entonces Leonardo, a la vuelta de este viaje a Argentina, pues le dice al gobierno que en vez de mecánica aplicada le vamos a llamar laboratorio de automática a su centro de construcción de máquinas. Como en Francia sus dirigibles están empezando a tener un éxito extraordinario, se puede centrar en esta nueva parte y dejar ya que una empresa francesa construya los dirigibles y le pague royalties a él. Y ya está, mira qué bien, a hacer caja, que se dice. Es decir, es el inventor completo, es que hasta se va a forrar, dicho coloquialmente. Pero a él lo que le interesa es construir el computador programable. Pero él entiende que simular la inteligencia, imitar la inteligencia que diría después Alan Turing, ¿verdad? Que no, que Alan Turing lo dice en 1950 y Leonardo lo escribe entre 1911 y 1914, que él va a construir máquinas que imiten el pensamiento humano. Y entiende que, sí, claro, las máquinas que calculen, pues efectivamente, eso es una capacidad, el cálculo matemático, pues muy humana. Pero que no, no, que las máquinas, es decir, lo que llamaríamos los autómatas, las máquinas tienen que ser mucho más completas. Por ejemplo, tienen que tener sentidos. Y hoy, en estos días que estamos grabando este programa, se está hablando de lo difícil que es que una máquina pueda tener sentidos o el equivalente, e imite los sentidos. Bueno, eso ya lo ha puesto Leonardo Torres Quevedo en su libro. Ensayos sobre automática. Punto y seguido. Su definición está definiendo una nueva ciencia. Punto y seguido. Extensión teórica de sus aplicaciones. En el libro, él concibe una nueva ciencia para los autómatas y tienen que ser así, tienen que tener sentidos para recibir información del exterior, tienen que tener miembros pues, para poder ejecutar por las operaciones que quieran hacer y tienen que tener energía y sobre todo tienen que tener, y esta es maravillosa la expresión, capacidad de discernimiento, que puedan ellos solos, en función de la información que reciben, tomar decisiones, ¿no? Claro, esto es una visión de la automática mucho más completa que simplemente construir máquinas que simulen el pensamiento humano. Y entonces, para demostrar prácticamente con máquinas esta concepción teórica, nos va a regalar dos tipos de máquinas. Primero, teóricamente en sus ensayos, un ordenador programable. Vale, pero eso es muy sencillo. Vamos a simular algo mucho más complejo. Por ejemplo, la mente humana jugando al ajedrez.
y construye un ajedrecista. Es decir, una máquina que imita el pensamiento humano respondiendo, entre comillas, inteligentemente, la máquina ella solita, a los movimientos del humano. Y dice, bueno, yo puedo complicar la simulación tanto como quiera, pero como quiera la cuestión está en demostrar que esto es posible, pues voy a construir un ajedrecista que juegue un final de partida. La máquina va a manejar la torre y el rey blancos y el humano el rey negro. Cuando el humano levante el rey negro, la máquina se va a encender y va a esperar el movimiento del humano. Pero la máquina es, entre comillas, muy inteligente. Si le queremos hacer trampas, nos pilla y nos avisa. Entonces no hacemos trampa porque ya sabemos que nos va a pillar. Bueno, a cada movimiento del humano, como la máquina tiene, llamémosle un programa interno, pues responde automáticamente sin intervención ya del humano. Si nos acercamos a la torre, pues la desplaza al otro extremo de la fila en la que esté o la columna en la que esté. Bueno, indefectiblemente, hagamos lo que hagamos, la máquina va aproximando torre y rey y nos acaba dando el jaque mate. Claro, eso cuando lo presenta en Francia, pues los titulares de la prensa son la máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. Cuando en Estados Unidos Scientific American le dedica varias páginas, la revista de divulgación científica más importante de ese momento y hoy en día, pues el titular es Torres y sus destacados dispositivos automáticos. Sustituirá mediante máquinas a la mente humana. Claro, cuando Alan Turing en 1950 se pregunte, ¿puede pensar una máquina? Pues a continuación de enunciar la pregunta dice, bueno, yo no puedo responder a esta pregunta porque no sé lo que es una máquina y no sé qué es que una máquina pueda pensar. Así que voy a cambiar la pregunta por el imitation game, el juego de la imitación. Perfecto, pero Alan, entonces no te hagas esa pregunta si no vas a responder. Y sobre todo, reconoce que Leonardo, el nuestro, ya en el año 14, se hizo la pregunta, la respondió y construyó las máquinas que hacían ese pensamiento y que imitaban el pensamiento humano, ¿no? Es impresionante, y no acaba, y no acaba ahí. O sea, todavía hay más, ¿no? Este programa va a ser más largo de lo habitual, está claro, pero creo que merece la pena porque no hemos tenido la oportunidad de dedicarle a esta persona el mérito que merece, y es por lo menos hablar de él y contar lo que hizo, porque no estamos inventando nada, estamos haciendo historia, historia que debía estar escrita y debía estar en todos los libros de texto, como tú dices. Sí, como tú estás adelantando, es increíble que esto no esté en los libros de texto de primaria, de secundaria y que se pueda salir de la universidad sin tener ni idea de que este personaje, esta personalidad, digamos lo mejor, ha existido en nuestra historia. Por completar un poco lo que decías, su idea, por supuesto, era resolver el problema donde Babbage había fracasado, ¿no? El computador programable. Entonces, él empieza a construirlo y presenta un primer proyecto en Argentina en 1910, pero le va a llevar un rato, claro, y no lo va a tener completo hasta 1919. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho? En realidad no es programable todavía, pero sí tiene comportamiento condicional y sí es digital. Es una calculadora electromecánica que realiza las cuatro operaciones elementales, que tiene un teclado, es el de la máquina de escribir, pues como nuestros ordenadores, y tiene una impresora, porque es una máquina de escribir, tiene órgano de salida. Entonces, tiene una especie de CPU, unidad de proceso, con memoria, etcétera, y mandamos las operaciones que queremos que la máquina compute. Bueno, la máquina almacena en su memoria artificial todas las órdenes y cuando le damos al intro, que es el espaciador en ese teclado, pues retoma de la memoria artificial todas las operaciones, las realiza y la máquina ella sola manda a la impresora, al órgano de salida, las operaciones. En los ensayos sobre automática, Leonardo nos ha dicho que con esta tecnología electromecánica se puede construir el ordenador programable y nos ha dado las pautas y están los diseños teóricos. Pero claro, es que hemos dicho que Leonardo no empieza a publicar hasta el año 87, que tiene 35 años, y ha presentado su aritmómetro electromecánico en 1919-20, ya tiene casi 70 años. Entonces dice, bueno, para construir el ordenador completo programable voy a necesitar tiempo y empieza. Y en el año 21, en el año 22, 23, empieza a diseñarlo, a construirlo en su laboratorio, pero va cumpliendo los 75 años. En el año 23 nos ha regalado, en 1923, en junio del 23, un segundo ajedrecista. El primero es un poco tosco y, bueno, pues no queda adelante. Con la ayuda de su hijo construye un segundo ajedrecista que es mucho más visual, que también se puede visitar en el museo dedicado a Torres Quevedo en la Politécnica y que además habla. Ya el autómata no solo piensa,
entre comillas, y nos da jaque mate, sino que ahora habla, porque le ha puesto un gramófono, un disco, y entonces nos va avisando de los jaques, es mucho más bonito, es impresionante, ¿no? Bueno, ya eso ya lo tenemos, un ajedrecista que incluso habla, pero el aritmómetro completo, el computador completo, pues en el año 27 ha cumplido ya los 75 años y dice, yo no lo voy a haber terminado. Y ingenuo de él dice, vamos a hacer una cosa, vamos a donar todas estas máquinas a la Escuela de Ingenieros de Caminos, porque estoy seguro que los jóvenes ingenieros se van a entusiasmar con esto, los programas de los planes de estudio en la Escuela de Ingenieros de Caminos van a ser modificados brevemente para incluir alguna asignatura y profesores que transmitan todo esto a las siguientes generaciones. Bueno, la idea no estaba mal. El problema es que tú puedes tener profesores y alumnos y enseñar cosas, pero no puedes transmitir genialidad. La genialidad ni se hereda ni se transmite. Entonces, donde acabe la vida de Leonardo, pues acabará la genialidad de Leonardo. No podrá haber más genialidad si no existe un genio. De modo que las máquinas van a quedar allí como museo y la saga, su hijo como ingeniero, pues construirá muchas cosas y no habrá discípulos. Eso es así, y además creo que se repite muy a menudo en la historia. De todas formas, no hemos terminado con sus inventos. Hay por ahí otro que no hemos mencionado y que creo que tiene que ver con los catamaranes modernos. Sí, he hablado por cuestión de tiempo, por, en fin, de lo más importante, pero en realidad él se dedica a resolver problemas en su totalidad. Por ejemplo, y ya que lo mencionas, durante la Primera Guerra Mundial, como decía, está con la parte de automática, y él dice, vamos a estudiar otro tema. Están los polinesios que a una canoa le ponen un flotador para darle estabilidad. Ya, pero eso no es más que eso, estabilidad. ¿No podemos concebir un barco que tuviese dos flotadores que sean habitables? Porque en realidad un monocasco tiene unas características, pero un bicasco, pues lo mismo, es más maniobrable, o quizá en algunas consideraciones es más estable y sobre todo es más habitable. Y entonces él patenta en el año 1916 la binave que llama él, lo que llamaremos el catamarán moderno, en el sentido ese de que no es un casco más un flotador, sino es totalmente habitable para los motores o para lo que tú quieras, los dos cascos y la plataforma donde vas a poner coches, personas o lo que quieras. Todos esos ferries que unen la península con Baleares o entre sí las Islas Canarias o con el norte de África, todos ahora son catamaranes. Bueno, pues esa es una patente de Leonardo Torres Quevedo de 1916, que tampoco se queda en patente. Y la construye la parte metálica en Madrid y ya la conversión en un barco de verdad en los astilleros Euskalduna en Bilbao entre el año 16 y el año 18. Y se prueba. Tenemos pruebas documentales, fotografías y demás de que en el año 18 se bota y bueno, aparte de por la ría y por el Abra, pues va a Santoña y lo que es mejor, vuelve, porque si solo fuese capaz de llegar, no, fue hasta Santoña y volvió de Santoña con movimiento del mar, es decir, que no era un día en calma, el Cantábrico son pocos los días que está en calma, y entonces pues fue de Santurce a Santoña y volvió. Luego, pues en el año 19 también estuvo por allí y lo que sí sucedió, y hay que contar la historia, es que de nuevo se había adelantado un poquito a su tiempo, claro, y la idea de Torres Quevedo pues no se va a generalizar hasta muchas décadas después. El caso concreto de su binave va a quedar allí porque entiende que tiene que hacer mejoras. Como esto es una embarcación nueva y él tampoco es un ingeniero naval completo, pues es ingeniero de caminos, pues la quilla entiende que tiene que afilarla, bueno, que tiene que hacer algunos ajustes y para eso hace falta muchísimo dinero. Claro, lo que cuesta cualquier barco no es lo que cuesta una máquina de resolver algunas ecuaciones o lo que sea, ¿no? Entonces eso no se va a llegar a completar, va a quedar allí arrumbada en Axpe y se va a perder y luego como chatarra. Pero ha establecido esos fundamentos. Eso lo publicamos en la revista el International Journal of Maritime History,
para eso, ilustrar al mundo. Bueno, primero someter a ver si nuestras hipótesis de historiación le parecía a las máximas autoridades mundiales que estábamos en lo cierto, que Torres Quevedo era el pionero, el creador del catamarán moderno. Entonces sí, dijeron que sí, los árbitros les pareció perfecto y ya está publicado en esa revista puntera para que el mundo se entere de esto. Porque lo que estamos intentando últimamente es eso, ¿no? Ya está bien, sí está muy bien, dar conferencias, programas, pero vamos a las revistas más importantes de cada ámbito a contar esto. Por ejemplo, Annals of the History of Computing, del IEE, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Bueno, pues ahí es donde publicamos que Torres Quevedo tiene que ser considerado el pionero de la computación, de la automática y de la inteligencia artificial. En Mechanism and Machine Theory, pues las máquinas algébricas de Torres Quevedo. En revistas de aeronáutica, pues la parte de los dirigibles, ¿no? O del poste de amarre para amarrar al aire libre los dirigibles, otro de sus inventos. En fin, tenemos que hacer esa tarea porque tú hablabas antes de reconocimiento, pero claro, si no hay conocimiento, no puede haber reconocimiento. Entonces parece que hay que dar a conocer la figura de Torres Quevedo para que se pueda reconocer en algún momento. Y oye, si lo hacen en el extranjero, yo creo que ya a los españoles, por mucho que les duela, no va a quedar más remedio que hacerlo, ¿no? Reconocer la figura de Leonardo. Esperemos que este programa sirva de granito de arena, ¿eh? Ahí hace falta una montaña de granitos, evidentemente, para recuperar todo ese legado de Leonardo Torres Quevedo. Y bueno, aquí está el granito de arena que nosotros ponemos. Podríamos seguir hablando muchísimo más tiempo, pero lógicamente hay que dejar descansar, porque estas ideas hay que divulgarlas y luego hay que masticarlas y quedarse con ellas y hacerlas crecer. Y eso es como sembrar. Hay que sembrar para que crezcan las plantas, ¿no? Vamos a hablar un poquito más, vamos a hablar en este momento de ti, porque tú eres evidentemente una de esas personas que más sabe sobre Leonardo Torres Quevedo, pero que lógicamente esas ganas de aprender sobre la vida de este hombre te llegaron de algún momento, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mi padre y maestro, Francisco González de Posada. Bueno, si los que nos están escuchando, las personas que nos escuchan, ponen Francisco González de Posada en Google a buscar, pues les va a salir de qué personalidad estamos hablando, ¿no? Entonces, en el año 78 se hizo una exposición sobre Leonardo Torres Quevedo que preparó el Colegio de Ingenieros de Caminos en el Palacio de Cristal en Madrid. Y bueno, pues se pensó en llevar a otra ciudad que tenía escuela de ingenieros de caminos, que era Santander. Y le correspondió a él y a Jesús Fraile, otro catedrático, el articular, organizar, preparar conferencias y demás. Y aunque todos los ingenieros de caminos de alguna manera pues conocen el nombre, pues ellos dos descubrieron por primera vez al ponerse a estudiar una figura impresionante. Yo era muy niño entonces, pero también fui a ver esa exposición y ese mundo y vi cómo pues esto merecía la pena, ¿no? Y cuando empecé la carrera en el año 83, mi padre había creado una asociación unos meses antes que se llamaba Amigos de la Cultura Científica, una asociación subversiva, porque mira que ser Amigos de la Cultura Científica en el año 1983 llamaba la atención, claro. Bueno, pues ya me hice socio y empecé a colaborar con él. En el año 87 hicimos un primer congreso en Molledo, en el municipio donde había nacido Leonardo, Simposio Leonardo Torres Quevedo, su vida, su tiempo y su obra, que las actas están publicadas y os las podéis descargar gratuitamente en nuestra web, www.torresquevedo.org. Ahí están todas las actas de los simposios y muchísimo material, películas, de todo. En el año 91 hicimos otro congreso en Cantabria, en el año 95 un tercer congreso, simposio dedicado a Leonardo Torres Quevedo en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Y luego en el año 99, 2000, 2001 y 2004 hicimos varios en Canarias, ya uniéndolo a las figuras de Cajal y de Blas Cabrera. Es decir, todos estos actos tienen sus libros de actas y se pueden descargar gratuitamente en esa web que os he dicho, www.torresquevedo.org. Y todo esto son intuiciones de mi padre. En el año 91, que íbamos a conmemorar, o se podía conmemorar el 75 aniversario del transbordador del Niágara, pues me encargó hacer una exposición, etcétera. A mí como matemático, en principio esto, pues ya me contarás qué sentido tendría, ¿no? Pero te pones a buscar su sentido y a encontrar unas novedades que el mundo no conocía, ni los biógrafos, ni nada, ¿no? Entonces, pues avanzas que pues todos los entramados previos, el fracaso en Suiza, el intento en Montserrat, del que no hemos hablado, otros intentos en otras localidades de Suiza, bueno, en La Habana, en Cuba y montones de sitios, ¿no?
En el año 95, pues se podía conmemorar en unión con allí en Pozuelo, con el Museo del Aire, pues los dirigibles de Torres Quevedo. Me puse a estudiar el mundo de la aeronáutica de Torres Quevedo y claro, sí, se decía en los libros que a sus dirigibles se habían utilizado en la Primera Guerra Mundial, pero eso no lo había estudiado nadie. Entonces, bueno, ya sobre ese tema he dado conferencias en Friedrichshafen en Alemania, en la Royal Aeronautical Society en Londres, para The Airship Association, bueno, en Berlín, perdón, en Múnich, también en montones de sitios, ¿no? Porque es que es otro mundo que hay que contar. Y así, pues, sucesivamente. Y todos son pequeñas intuiciones o grandes intuiciones que pudo tener mi padre y que en un momento dado, pues, dijo, vale, venga, esto te toca a ti, ahora, y esto te toca a ti. Y la parte de informática y de automática, en realidad, no la empecé yo. Eso es la tesis doctoral de un discípulo de mi padre, Alfonso Hernando González, de la Universidad de Burgos, pero que tampoco lo habían difundido demasiado. Entonces, pues lo habían publicado, más o menos, algunas cosillas por aquí, pero sin gran difusión. Y en el año, con la pandemia, en el año 20, en 2020, desde los Annals of the History of Computing, uno de los editores, que había visto una de las exposiciones que yo había montado en el Castillo del Rey, en San Vicente de la Barquera, me dijo, oye, ¿por qué no nos cuentas esto? Digo, bueno, pero esto vamos a necesitar, pues como tu programa, ¿no? Si quieres contarlo todo, tenemos que hacerlo más largo. Y dice, bueno, lo que quieras, las páginas que tú quieras. Y entonces, pues reuní a mi padre, reuní a Alfonso y les dije, vamos a hacer esto. Y fuimos trabajándolo, hasta que salió ese artículo en la Biblia, en la revista de referencia, el pionero de todos estos ámbitos, la inteligencia artificial, la computación y la automática, ¿no? Pero inicialmente fue eso, hasta que mi padre se cansa, intuiciones, y cuando ya se cansa, pues lo sigo haciendo yo incansablemente, ¿no? Intento todas las semanas pues dar una conferencia o dos, inaugurar una exposición o dos, hacer un programa o dos, o lo que sea, ¿no? Y lo que me está llevando más trabajo es escribir, porque claro, no tengo tanto tiempo para seguir escribiendo, ¿no? Aunque algo hemos escrito. Sí, sí, bueno, eso iba a decir. Ahí tienes tus libros, uno que se titula Leonardo Torres Quevedo, su vida, su mundo. Está publicado en Ediciones Catarata. Estas referencias a la página web que han mencionado, a los libros y demás, las vamos a poner nosotros en la página web para aquellos que quieran ampliar, que lógicamente, como da para tanto la vida de Torres Quevedo y las cosas que hizo, yo creo que merece la pena ir dedicándole más tiempo solo a informarnos de lo mucho que hizo, ¿no? Yo, para terminar, a mí me gustaría que hablaras, porque nos escuchan, y siempre lo digo en el programa, nos escuchan muchos estudiantes, porque estos son conversaciones largas, algo que no se hace en un tuit o digamos en la difusión ordinaria, y esto permite difundir de una manera un poquito más extensa lo que van haciendo los investigadores. Esos estudiantes que te están escuchando, ¿tú qué le dirías? ¿Cómo los convencerías de que merece la pena no solo ya conocer la vida de Torres Quevedo, sino de alguna manera imitar las cosas que él hizo? Sí, pues mira, en el año 18 le proponen a Leonardo ser ministro de Fomento. Y él le dice al marqués de Alucema, a García Prieto, le dice, mire, si usted se viene a mi laboratorio y hace lo que yo sé hacer, pues yo puedo ir a un ministerio a intentar hacer lo que no sé hacer. Bueno, nuestros estudiantes están en una España muy complicada y parece que hay como dos Españas. No estoy hablando de política exactamente. Está la España de los políticos a tortas y tal, y está la España real de los universitarios, de los estudiantes, de los investigadores, que tienen un reconocimiento internacional increíble. El sistema universitario, el sistema educativo en general y el sistema universitario español es muy bueno. Por más que se diga lo que se diga, y nuestros ingenieros, nuestros matemáticos, etcétera, se lo rifan en las empresas en el extranjero. No hay ningún problema. El problema está en la apariencia. Y sobre todo, recordamos, por ejemplo, la frase de Unamuno, que inventen ellos. La frase completa de Unamuno no es esa. La frase completa de Unamuno es, no a mucho hubo quien hizo como que se escandalizaba de que respondiendo yo a los que nos achacaban a los españoles nuestra incapacidad científica, dijese aquello de que inventen ellos, expresión paradójica a que no renuncio. Respondiendo yo a los que nos achacaban a los españoles algo falso, que es que somos incapaces de la investigación científica, y si grito que inventen ellos, es paradójico. Es decir, estoy diciendo lo contrario de lo que aparentemente quiero decir. Claro, y esa es la situación en la que se encuentran nuestros españoles y españolas, nuestros jóvenes, ¿no?
La formación que reciben las facultades de ciencias, en las escuelas de ingenieros en general, muy potentes. Es verdad que la convergencia europea degradó unas licenciaturas de 5 años a unos grados de 3,5, bueno, 4. Es verdad, que se puede empeorar todavía otro poco más, pero da igual, seguimos teniendo un sistema muy potente. Y yo les invito a que intente trascender el barullo de los políticos peleándose por, bueno, pues yo entiendo, tienen que mantener sus puestos o ganarlos si no los tienen. Bien, pero que intenten sustraerse de todo eso y se centren en sus carreras académicas. Y bueno, y hay una cosa que también es verdad, no tiene sentido hablar de fuga de cerebros en un mundo globalizado. Brain drain. Lo que tenemos que hablar es de brain circulation. Los cerebros tienen que circular. Y la crisis de siglos que tuvimos en España fue precisamente por cerrar fronteras a partir de la pragmática de los años 50 de Felipe II, en el siglo XVI me refiero, cuando cierra las fronteras a la influencia, ¿vale?, de los protestantes y demás. Si tú cierras fronteras y los cerebros no circulan y no te influyen cerebros de fuera, pues es el desastre. Lo estamos viendo ahora en Estados Unidos, cómo los científicos están a ver cómo salen de allí, porque están en una situación terrible, ¿no? Bueno, pues eso sucedió en España. Si no se circula, se rompe la cadena de la formación, ¿no? Entonces, que no piensen en la zona de confort, nuestros jóvenes, nuestras chicas, nuestros chicos, tienen que salir, sean programas Erasmus, sean estancias, y tienen que circular esos cerebros. No pueden pretender nacer en una ciudad, yo qué sé, en Móstoles, en Fuenlabrada, y porque tengo universidad me quedo aquí y que me den un puesto de trabajo aquí, o en Madrid, o en Santander, o en Valencia, o Barcelona. No, tienen que moverse. Tienen que moverse. En el mundo anglosajón eso está muy claro. Si tú haces la licenciatura en Londres, pues la tesis la harás, o el máster lo harás en Edimburgo, y luego la tesis en Estados Unidos. Porque no se entiende que lo hagas todo en tu pueblo, en tu ciudad, donde sea. Se llame Cambridge, se llame Londres, se llame Oxford. Tú tienes que circular, ¿no? Entonces eso nos lo enseñó Leonardo, nuestro Leonardito, que ya desde niño salió de la zona de confort y se fue en esos momentos, que hoy en día viajar es facilísimo, entonces no había ni ferrocarril. Su padre estaba construyendo ferrocarriles, pero no estaban construidos. Entonces no era tan fácil el transporte. Hay que moverse y sobre todo tener cierto orgullo. Y no creo que uno le puedan achacar que sea un casposo por decir que hay que tener orgullo de país también, ¿no? No pasa nada. Si es que debemos presumir. Tuvimos al más prodigioso, presumamos de él y sigamos su modelo. Conquistó I más D más I el mundo científico-tecnológico. Jóvenes, chicas, chicos, vosotros también podéis hacerlo. Claro que sí. Bien, este programa lo escuchan alrededor del 50% de personas que viven fuera de España, fundamentalmente en América. Y en América hay muchos países de influencia, digamos, hispana, que se encuentran a lo mejor con un problema semejante al que teníamos en España en esos tiempos de Leonardo Torres Quevedo, pero que tienen esa materia base, ¿no? Esa materia gris básica que podría llegar muy lejos si tuvieran los medios, ¿no? Yo creo que a ellos también les viene bien esta historia y creo que puedes también decir algo sobre ellos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No habíamos preparado esta parte, pero estoy encantado de lo que me acabas de decir, porque Leonardo precisamente en 1910 viaja a Argentina a la conmemoración del centenario del Grito de Independencia. Ya sabemos que las independencias llevan muchos problemas, muchos muertos, pero bueno, en ese año 1910 Argentina quería conmemorar ese grito y España manda una delegación con Leonardo Torres Quevedo presidiendo la parte científico-cultural. Y Leonardo, pues presenta su proyecto de computador electromecánico, pero presenta un proyecto mucho más importante y que seguiría vigente hoy en el siglo XXI, más de 110 años después, que es la Unión Internacional Hispanoamericana de Bibliografía y Tecnologías Científicas. Leonardo, que es bilingüe francés-español, entiende que el español dejó de ser lengua de ciencia muchos siglos antes. En el siglo XVI, de acuerdo, el latín y el español, pues vale, los dos. Pero ya después no, fue desapareciendo en el XVII y XVIII y pasó a esa frase de Chegaray de que la ciencia la han hecho en idiomas que los labios españoles no saben pronunciar bien, ¿no? José Echegaray, con nuestro primer premio Nobel de Literatura. Bueno, pues Leonardo presenta un proyecto a ese Congreso Internacional de Academias Iberoamericanas o Hispanoamericanas de esa unión internacional.
Y en el año 20, en 1920, se va a poner en marcha desde la Real Academia Española, la que llamamos de la lengua, con representantes de todas las academias. Y la idea es esa, tanto en bibliografía como en ingeniería, los hispanoparlantes tenemos que formar grupo para que se pueda hacer ciencia, los códigos de transporte aéreo, todo se puede hacer en una lengua y que no sea necesariamente el francés, que está de capa caída, el alemán, que está subiendo, y sobre todo el inglés, que lo está ocupando todo. Esa reflexión de Torres Quevedo de 1910, repetida en 1920, es vigente en el 2025. Y es algo que yo entiendo que al resto de los países no hispanoparlantes, pues no les tiene por qué gustar. Esa vuelta a esa unión hispanoamericana o iberoamericana, si queremos decir, para incluir a Portugal y a Brasil, ¿no? Sería muy bueno y muy potente. Se intentó en los años 20, pues con la dictadura de Primo de Rivera, las exposiciones universales, la exposición iberoamericana en Sevilla y todo eso se apoyó, pero todo eso fue diluyéndose. No sé si solo por culpa de los españoles o porque otras lenguas no podían ver bien y fomentaron, como en tantas ocasiones a lo largo de la historia, que los países hispanoparlantes no pudieran estar unidos. Porque lo que se estaba planteando no es las uniones que siempre decimos, unión de mercado, ¿no? Siempre todo se habla en función de mercado, o en función de la lengua, la cultura, la raza. No, 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 no. Como lenguaje de ciencia, como lenguaje de innovación en ingeniería. Esa fue la otra genialidad de Torres Quevedo en 1910 y lo intentó. Pero claro, pues tampoco cuajó, ¿no? Es decir, que sí, 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 hispanoamericanos que me estáis oyendo, latinoamericanos que se dice ahora para incluir también a los francófonos y a los portugueses, pues sí, esa es una oportunidad que todavía está ahí y que no deberíamos desechar. Bueno, pues nos tenemos que despedir y yo la verdad es que me cuesta trabajo porque me gustaría seguir escuchándote y supongo que los que nos están escuchando también. Quedamos aquí pendientes de tus futuras publicaciones. Volveremos a hablar en un futuro. Yo estoy seguro de que por ahí hay cosas de Leonardo que se pueden comentar y se les puede ampliar el conocimiento, pero de todas formas los que nos escuchan, ahí tienen tus libros, que ya digo que ponemos la referencia en la página web. Ahí están tus conferencias, que también se pueden acceder a través de internet, entiendo, en muchos casos. Yo estuve asistiendo y de ahí el hecho de que te haya llamado a una de tus conferencias, precisamente aquí en mi pueblo, en Villanueva del Pardillo, parece que está por ahí perdido en el otro extremo del mundo, y que me encantó porque contabas estas cosas que nos has estado contando hoy. Así que ánimo, enhorabuena por tu trabajo y muchísimas gracias por estar con nosotros y hablar de Leonardo Torres Quevedo. Gracias. Bueno, pues gracias a ti porque me das esta oportunidad de seguir difundiendo y llegar a otros públicos y que colaboren en esta tarea que tiene que ser colectiva, porque yo solo no voy a poder convencer al mundo de eso que decía interrogativamente Maurice Docan. ¿Acaso no deberíamos considerar a Leonardo Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo? Bueno, a ver si entre todos conseguimos que la respuesta sea sí. Sí. Ojalá, ojalá. Bueno, hemos hablado con Francisco González Redondo. Es doctor en matemáticas, doctor en filosofía de la ciencia, profesor titular de Historia de la Ciencia en la Facultad de Educación y además autor de libros como Leonardo Torres Quevedo, Su vida y su mundo, Leonardo Torres Quevedo, también otro libro publicado en 2009 dentro de la colección Protagonistas de la Aeronáutica. En fin, no es un adiós, es un hasta pronto. Volveremos a hablar contigo. Muchísimas gracias. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.